el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1033 Otra voz. Era extraño. Diego ya no escuchaba la voz de Vincent en su cabeza. Solía que lo hablar con él con frecuencia, pedirle consejo, incluso en las decisiones más simples. Y con todo lo que había vivido últimamente, tener una segunda opinión le había sido más que útil. Odiaba admitirlo, pero lo extrañaba. Cuando explicó su nuevo plan, los demás pensaron que estaba completamente loco. ¿Volver a hacer eso? ¿Después de lo que le había pasado con el espíritu antiguo del monolito? Apenas se habían interactuado con él. Vincent, al menos, era una presencia calmada. ¿Pero qué se podía esperar de ese tal rey? Aún así, Diego sabía que era necesario. Había demasiadas incógnitas. Laxmus, sus habilidades, Bliss, y además tenía una promesa pendiente con los hombres de Paul. Lo mínimo que podía hacer era cumplirla, después de que él diera su vida por todos. En el peor de los casos, si ese tipo resulta insoportable, puedo pedirle a Dennis que lo encierre en la tableta otra vez, pensó con un dejo de cinismo. Poco después, se organizó una llamada para que Dennis usara el teletransportador y viajara al asentamiento vampírico. Allí lo esperaría Lorenzo, el único que podía preparar la poción necesaria para enmascarar los olores. Mientras tanto, Diego decidió caminar un poco por el asentamiento. Su objetivo era observar cómo estaban adaptándose los vampiros. Como su rostro era demasiado reconocible, usó una máscara que cubría la mitad inferior de su cara. Era de noche en el planeta Rosa, lo cual coincidía con el horario más activo de los vampiros. Sin embargo, algo había cambiado.
Antes todo era movimiento constante, una ciudad que nunca dormía, pero ahora parecían comportarse más como humanos, resguardándose durante el día y saliendo solo por la noche, a pesar de tener anillos que protegían de la luz solar. Este planeta debe tener un sol más fuerte, ideal para la vegetación. Menos mal que no es el del desierto, donde el sol no se pone por días. Al menos aquí, el ciclo es parecido al de la Tierra, reflexionó. Durante su paseo notó que la mayoría de los vampiros parecían estar cómodos. No se quejaban. Quizá era porque aún no se les había exigido nada. Habían hecho de ese asentamiento su hogar, sin guerras ni conflictos con humanos. Pero en mi intento por ayudar a los humanos, terminaré alterando la vida de los vampiros, pensó con pesar. Aún así, no había elección. Los Dalki debían ser detenidos. Y de pronto, un pensamiento inquietante los sacudió. Los Dalki conocen la debilidad de los vampiros. Si atacan durante el día, podrían arrasar. La mayoría de los anillos solo resisten entre 2 y 4 horas, y si descubren eso, podrían centrarse en destruir los anillos. Si se mueven rápido, tengo que prepararme ya. Mientras analizaba sus opciones, también buscaba un lugar adecuado para colocar el enorme monolito. Detrás del castillo real, encontró un espacio que podría acondicionar como un jardín. El monolito era demasiado grande como para esconderlo o guardarlo en una habitación. De hecho, era casi tan grande como el castillo. No puedo mantenerlo eternamente en mi sombra. Podría morir en cualquier momento. Y si eso pasa, ¿no saldrían todos los objetos de mi espacio dimensional? Si destruyen la tableta, sus habilidades desaparecerían, tal como dijo Rey. Soltó una pequeña risa. En cierta forma tenía la solución a todos los problemas en sus manos. La respuesta para los puros, al dragón que deseaban los Dalki y el control absoluto de sangre que los vampiros jamás querrían perder. 3 claves, codiciadas por 3 facciones distintas, todas en su poder. Sin una opción mejor, abrió su sistema y modificó ligeramente el asentamiento. Cada vez que lo hacía, el terreno temblaba y los vampiros sabían que su rey estaba tramando algo. Sin embargo, como el temblor cesó rápidamente, su emoción también se disipó. No parecía que se hubiese construido nada. Diego se dirigió a ese espacio recién creado. Aún estaba vacío, la tierra era oscura y sin pasto, distinto al resto del planeta. Aquí también podría hacer algo para Isabela, un campo de flores. Se lo merece. Estaba por colocar la tableta, pero dudó. ¿Puedo confiar en los vampiros? Si descubren lo que es, ¿qué pasará cuando me haya ido? ¿Y si lo destruyen? Se planteó los posibles escenarios. ¿Moriría él primero? ¿O el asentamiento caería antes? Tal vez pueda inventar algo para evitar que los vampiros se acerquen a esto, murmuró con una sonrisa. Puso la mano en el suelo. Las sombras se alzaron, y desde el cielo descendió el inmenso monolito. Los vampiros se giraron al instante, sorprendidos. Algunos sintieron miedo. Las sombras no traían buenos recuerdos, pero al ver de qué se trataba, el temor se disipó. Frente a todos, el monolito flotaba imponente en el cielo, con Diego a su lado. «Tiene que quedar bien firme», exclamó antes de lanzarse a través de su portal de sombra. Con ambas manos y su fuerza descomunal, comenzó a empujar la piedra hacia abajo. 1 pie, 2, varios más. Cuando estuvo lo suficientemente profundo, quedó satisfecho. Justo a tiempo. Dennis, Lorenzo y Vincent acababan de llegar. Los 3 se colocaron frente al monolito. Eran de los pocos que sabían, al menos en parte, sobre el sistema. Muchos conocían a Diego, pero muy pocos entendían el secreto que cargaba. «No estoy seguro de que funcione esta vez», dijo Dennis, algo nervioso, «pero haré lo mejor que pueda». «Es lo único que podemos hacer», respondió Diego con una sonrisa. Minutos antes de que llegaran, Diego ya había intentado comunicarse con el monolito, sin éxito, lo cual significaba que esta era su única opción. Quizá incluso logre completar esa otra misión pendiente, pensó al cerrar los ojos y tomar la mano de Dennis como ya lo había hecho antes. Dennis avanzó lentamente hacia la piedra paso a paso hasta que apoyó su mano sobre ella. Lorenzo y Vincent lo flanquearon, ambos conteniendo la respiración. Aunque no lo decía en voz alta, Dennis tenía esperanza. Si lograba encontrar la conciencia dentro del monolito, había una buena posibilidad de trasladarla al sistema.
Dentro de la mente de Diego existían espacios ocultos. Así fue como encontró a Vincent. Segundos después, el monolito comenzó a iluminarse. En plena noche, el resplandor era imposible de ignorar. Los líderes y vampiros observaron en silencio. Era mágico, pero también preocupante. ¿Qué estaba haciendo Diego ahora? La luz fue apagándose lentamente. Dennis entonces sonrió de oreja a oreja. ¿Funcionó?, preguntó Diego. Una voz rugió dentro de su cabeza. ¿Qué carajos está pasando? ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué me hiciste? Hiciste, idiota. Sí. Al parecer, había funcionado. Ahora, solo quedaba explicarlo todo. Capítulo 1385. Ayudante del sistema. La transferencia fue un éxito. Por fin, Diego tenía otra voz en su cabeza, aunque esta vez era muy distinta a la de antes. Mientras Vincent solía mantenerse casi en silencio, Ray era todo lo contrario. Hablaba sin parar. ¿Podrías quedarte callado un segundo?, gruñó Diego llevándose las manos a la cabeza y tapándose los oídos, aunque sabía que no serviría de nada. Los dos que estaban a su lado lo observaron con una sonrisa, conscientes de que todo había salido bien. Incluso se alcanzaba a oír a Vincent soltar una ligera risa. Recuerdo cuando tú decías que yo era molesto, pero parece que ahora tú tienes tus propios problemas, pensó Vincent. Nunca valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Diego seguía moviendo la cabeza sin parar, incapaz de concentrarse. Ya se arrepentía un poco de haber tomado esa decisión. Si algo así ocurría en medio de una pelea, sería un caos. «Cálmate o te vuelvo a meter en la tableta», casi gritó. Justo entonces, aparecieron de la nada 3 líderes, Muka, José y Sonny. Venían preocupados por lo que ocurría en el castillo real, temiendo que un ataque hubiera tenido lugar. «Majestad, ¿necesita ayuda?», preguntó Muka. «¿Está su mente infectada? ¿Es Laxmus? Quizá dejó algo que nos está afectando», sugirió José. «Si es así, tenemos que salvarlo», exclamó Sonny. Los 3 parecían listos para actuar, pero Vincent se interpuso con las manos extendidas. «Les aseguro que el rey está bien. No hay nada de qué preocuparse. Si necesitara su ayuda, Diego los llamaría». Los líderes miraron a Diego, quien se frotaba la cabeza, poco convencidos. No confiaban en Vincent como él. Después de todo, era un líder que había traicionado el asentamiento, y temían que pudiera hacerlo otra vez. Diego les dio un pulgar arriba para tranquilizarlos. No fue suficiente para calmar todas sus dudas, pero al menos se fueron sabiendo que Diego podía llamarlos si la situación se complicaba. De vuelta en el castillo, lejos de miradas indiscretas, Diego le contó todo a Ray. ¿Por qué lo habían sacado de la tableta? ¿Qué había pasado y qué esperaban lograr con él? Lo más molesto era que tenía que repetirle todo lo que Ray decía, porque nadie más en el sistema podía escucharlo. ¡Ugh! ¡Patético! Ni siquiera saben usar telepatía. ¿Qué clase de descendiente eres?, se burló Ray. Mira, los tiempos cambiaron. No sé si es por la tableta o qué, pero ahora solo podemos cargar un poder a la vez. Sé que tú tenías varios en tu época, pero eso ya no es posible, respondió Diego fastidiado. Hablar con alguien que murió hace 1000 años era agotador, y Ray no dejaba de hacer preguntas. Finalmente se puso al día con todo lo ocurrido, incluyendo que Richard era en realidad Lenny, algo que Ray encontró extraño, porque conocía a Lenny en su tiempo, pero cuando lo vio en la isla Valdés no parecía ahí el mismo. Según les dijeron, a medida que Lenny evolucionaba como vampiro su aspecto cambiaba, por eso Ray no lo reconoció. Lo que hiciste fue arriesgado. No sabemos si sacarme de la tableta afectó tus poderes, aunque parece que mis habilidades quedaron ahí. Lo puedo sentir, incluso estando dentro de este sistema, comentó Ray. Le costaba entender la situación. ¿Te interesa lo de esos dioses y el otro lado?, preguntó. Para ser honesto, nunca me fascinó eso. En mi época temían a alguien como yo, dijo Ray. Los dioses que conocí tenían distintos poderes, y si tomaban forma humana o habitaban un cuerpo, era imposible distinguirlos. Pero tu plan tiene posibilidades. Si no funciona, podrías intentar forzar al dios a quitarle el poder a Laxmus. Si pudo dárselo, también podría quitárselo sin matarlo. Pero te advierto algo, continuó Ray.
Bliss me dijo que los dioses no pueden morir. Quizás matarlos solo le quite el poder temporalmente, y entraría en un ciclo de reencarnación. El tiempo que tarde en regresar varía, pero volverá. ¿Te imaginas cómo se sentiría ese dios cuando regrese? Mientras Ray hablaba, Diego transmitía todo a Vincent y Lorenzo, quienes parecían tomar nota mentalmente. Ya sabemos un poco más de los dioses, pero queda un problema. ¿Cómo llegamos al otro lado?, preguntó Lorenzo. La respuesta está en Bliss, respondió Ray. Pero después de lo que me contaste sobre Laxmus y el cristal, mejor evítala. No sé cuál es su verdadero plan, ni si está de tu lado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Puede ser molesta, pero creo que quiere salvarnos. Fui yo quien le dio ese cristal de sombra, dijo Ray. Es de mi época. Antes de morir se lo entregué porque sabía que tenía gran poder y pensé que ella haría algo con él. Ahora dime, ¿cómo terminó Laxmus con ese poder? Supongo que fue por ella, y luego el cristal regresó a las manos de tu viejo rey vampiro. Ella es la única que sabe qué poder tiene. Entonces, ¿por qué hizo eso? Ray planteaba muchas preguntas. Si Bliss puede ver el futuro, ¿sabía que el cristal terminaría en manos de Laxmus? ¿Estaría ayudando a los otros dioses? Diego ya no sabía en quién confiar. Confía en ti mismo, dijo Ray. Así viví yo, y así deberías vivir tú. ¿Qué vas a hacer ahora, Ne?, preguntó Vincent. ¿Vas a devolver a Ray a la tableta? No parece que haya interferido con tu sistema. Eso lo dejo en tus manos. Ya hiciste tu parte. ¿Quieres volver a la tableta?, preguntó Diego. Ray no tardó en responder. No, llévame contigo. Hice mucho para salvar este lugar, y ahora está en peligro otra vez. Quiero ver cómo termina todo. Además, creo que puedo ayudarte. La decisión estaba tomada. Diego sumaba un nuevo aliado en su sistema, pero se preguntaba qué podría aportar Ray que Vincent no pudiera. El tiempo pasó. Diego recibió luz verde de Anselmo para enviar a los vampiros a visitar a sus familias, y propuso grabar el reencuentro para que el público se acostumbrara poco a poco a la presencia de vampiros en el ecosistema mundial. Pero también advirtió que el consejo quería reunirse urgentemente con Anselmo para discutir algo importante. Aún no sabía de qué, pero informaría a Diego pronto. Parece que los Dalki siguen esperando algo. Si no actúan pronto tendremos que tomar la iniciativa, pensó Diego contemplando las subdivisiones de sus fuerzas. Quizá uno de los líderes podría acompañar a estas tropas para invadir un planeta Dalki. Aunque tocar a esas bestias dormidas podría causar una reacción violenta. Mientras continuaba el entrenamiento de los vampiros, una pequeña nave llegó al asentamiento, aterrizando en el castillo real. Eligió el jardín, uno de los lugares favoritos de Diego. Cuando la rampa bajó, la figura que apareció desplegó sus alas al pisar el suelo. Pensé que nunca volvería a este lugar. Bueno, técnicamente es uno nuevo, sonrió Alejo. Habían finalizado el desarrollo del guante de sangre, y él venía a entregárselo personalmente a Diego. Capítulo 1306. Sangre especial. Tiempo atrás, Vincent le había sugerido a Diego que fabricara un guante de sangre. Resulta que las armas de sangre en ciertos casos podían ser igual de poderosas, o incluso superar a las armas bestiales, dependiendo de la calidad del cristal con el que se hicieran. Pero tenían una desventaja. Para liberar todo su potencial, necesitaban activarse con sangre fresca. Eso sí, la sangre Dalki les daba un extra que ninguna otra podía igualar. Diego, sabiendo que su próximo rival serían los Dalki, vio en esa arma el reemplazo perfecto para su antiguo guante, que tuvo que abandonar por la penalización de su sistema. Su mano izquierda se sentía vacía desde entonces. Pero esta arma no sería creada con cualquier cristal de sangre, sino con uno especial, el de José Eno, el mismísimo creador de los Dalki. No sé por qué, pero tener un arma hecha del mismo José Eno, la persona que trajo todo este caos y creó a tantos Dalki con sus propias manos, de alguna forma me satisface, pensó Diego, mientras salía al encontrarse con los dos. Eso suena oscuro, pero me gusta, comentó Ray. ¡Ga, ga, ga, ga! Después de haber sacado a Vincent de su cabeza, Diego tuvo que controlar sus pensamientos, porque si no, alguien más los escucharía. Lo que jamás se acostumbraría era a la risa de Ray. ¿Quién se ríe así? ¡Ga, ga, ga!, se preguntó, pero no obtuvo respuesta. Al salir, Diego vio que Alejo ya había llegado, no por teletransportación, sino en una nave.
Los que lo acompañaban eran soldados que ni siquiera se atrevían a bajar. «No les prestes atención», dijo Alejo saludando. «Les da miedo este lugar, no los culpo, vienen del grupo terrestre. Por cierto, te vi en la transmisión. Te convertiste en rey. ¿Debo empezar a llamarte Su Majestad?» Alejo palmeó a Diego unas cuantas veces en la espalda, dudando si eso era apropiado o si había cometido un error. Sabía que su presencia era un tabú para los vampiros, pero confiaba en que Diego no aplicaría esa regla. «¿Verdad?», dijo Alejo nervioso. No eran los amigos más cercanos, pero Alejo veía a Diego como alguien que había cambiado su vida, y entre ellos no había filtros. Alejo había estado ayudando a Andrew con la creación de armas para los terrestres, pero ahora volvía a su lugar, al lado de Diego, para fabricar las mejores armas. «Sí, ha pasado mucho», respondió Diego mirando hacia la nave. De inmediato sintió algo que nunca antes. Podía percibir un arma de sangre sin siquiera tocarla. «Veo que estás tan emocionado como yo. Tengo una sorpresa para ti». Alejo agitó sus alas y se elevó rápidamente, regresando con un guante envuelto en tela. Solo había uno, y Diego se preguntó para qué tanto misterio. Ya sabía de qué se trataba. Al aterrizar con gracia se notaba que Alejo había mejorado su vuelo. Era más rápido y ágil que cualquier transformación alada que Diego hubiera visto. Pensó que si Alejo decidiera pelear en vez de forjar, podría lanzar ataques devastadores desde el aire, aunque sería un desperdicio de talento. Alejo retiró la tela con un movimiento fluido, revelando el guante único. No era un par como antes, lo que hizo pensar a Diego que quizás era incluso más poderoso. «Este es probablemente el guante más bonito que he hecho», explicó Alejo. «Me tomó tiempo porque el cristal de sangre que me diste es mucho más denso que los demás. Tenía tanta energía que quería aprovecharla bien». Diego observó cada detalle. Normalmente las armas de sangre eran rojas, o si Alejo ponía su propia sangre de hada, también tenían ese color, algo que Diego siempre pedía para todas sus armas. Pero esta arma era principalmente negra. El diseño en la mano era tan delicado y ligero que casi parecía un guante común. El resto del guante era intrigante. Desde la muñeca, dos espirales se entrelazaban como serpientes o dragones subiendo por el antebrazo. Luego, cerca del codo, se dividían y formaban cuernos de carnero hacia adentro. En el punto donde se separaban, había un brillo rojo extraño, y de ahí salía una neblina carmesí. «La neblina apareció cuando dejé caer unas gotas de sangre humana, dijo Alejo, viendo que Diego intentaba tocarla sin éxito. Solo estaba probando qué hacía. «Sé que algunas armas de sangre tienen habilidades activas, como las bestiales. Esta es rara, pero creo que te será útil. Cuando toca a un humano o un Dalki, puede drenar su sangre. No tienes que verter sangre o apuñalar, solo con el contacto. Y parece que puedes absorber esa energía y añadirla a la tuya. Tus habilidades usan energía de sangre, así que este guante es como una reserva extra. Podrás usar tus habilidades sin agotarte», continuó Alejo feliz. Diego, sin embargo, mostró una mueca de decepción. Esa habilidad activa o pasiva no sonaba gran cosa si ya tenía una armadura de sangre que le proveía un suministro ilimitado. Si solo servía para almacenar sangre, no era mejor que su banco de sangre, que tampoco necesitaba con la armadura puesta. Pero intentó sonreír, valorando el esfuerzo de Alejo. ¿Cómo podría el forjador imaginar que alguien ya había creado algo así y que su líder ahora lo tenía? «Gracias, Alejo», dijo Diego y se puso el guante sin esperar mucho, pero seguro de que mejoraría sus estadísticas. «Se ve bastante cool», comentó Rey. «Pero cuando yo vivía, tenía mi propia armadura de dragón, mucho más impresionante. Me pregunto si todavía existe o qué pasó con ella. ¿Dónde la dejé?» «¿Armadura de dragón?», preguntó Diego, extrañado. «El único dragón que conozco es una bestia demonio. ¿Por qué ese nombre?» «Esa era mi armadura», respondió Ray. «Te aseguro que si la encuentras no tendrás problemas con nadie. Incluso una bestia demonio podía ser derrotada con un solo golpe de mi espada dragón». Diego no pudo evitar reírse. Por más fuerte que fuera, jamás soñaría con matar a un demonio con tanta facilidad. Su ancestro parecía un exagerado tratando de impresionar. Sin embargo, Diego activó la habilidad de inspeccionar y, para sorpresa de todos, «¿Cómo es esto posible? Esto no es lo que Alejo dijo.
¿Será que este guante puede realmente hacer esto? Bueno, no puedo culparlo por no saberlo. Alejo, parece que has creado algo aún más poderoso que el amuleto demonio. Habilidad activa. Mejora equivalente. Capítulo 1037. El guante de sangre. Al usar su habilidad de inspección, Diego pudo ver con claridad el verdadero poder del guante de sangre. Se preguntó por qué Alejo no había descubierto antes estos efectos durante sus pruebas, pero entonces entendió la razón. Todo estaba en la descripción de la habilidad activa. Habilidad pasiva. Drenaje de sangre. Cada vez que el guante entre en contacto con sangre aceptada por él, comenzará a drenar la sangre del oponente y almacenarla en su interior. El usuario podrá usar esta sangre almacenada a su antojo. 3-10.000. La primera parte coincidía con lo que Alejo había explicado. Una habilidad útil, dependiendo de cuánta sangre pudiera almacenar. Permitiría a Diego usar sus habilidades de sangre sin límites. El número parecía indicar la cantidad almacenada, pero Diego no estaba seguro de cómo se traducía esa cantidad en sangre real. Aún así, con su armadura de sangre real, esa habilidad parecía casi inútil. Pero entonces, leyó la segunda parte. Habilidad activa. Mejora equivalente. Esta habilidad solo puede activarse cuando el guante está completamente lleno de sangre. A cambio de la sangre almacenada, el usuario puede mejorar una pieza de equipo al siguiente nivel. Puede aplicarse a armaduras, armas de sangre o armas bestiales. Atención: la cantidad de sangre requerida aumenta después de cada uso. De todos los objetos que Diego había recibido, este parecía el más poderoso. Antes había usado cristales de mejora, capaces de subir un objeto un rango pero siempre con límites. La mejor mejora que logró fue elevar un objeto del nivel emperador a semidios. Sin embargo, la habilidad del guante no mencionaba ninguna restricción. Esto podría subir mi otro guante al nivel demonio, la espada irrompible, incluso armas de sangre. No necesitaría cazar bestias demonio nunca más, pensó, emocionado. Pero antes de dejarse llevar, dudó. ¿Qué desventajas podría tener? Quizá la mejora no fuera tan poderosa como la de un arma demonio auténtica, que tenía habilidades únicas ligadas a la bestia que la creó. Las mejoras equivalentes quizás solo fueran un aumento en estadísticas, no un cambio radical. Aunque cada mejora contaba, ya sabía qué probar primero. Pero, ¿por qué dice 3 de decir? ¿Smil? ¿Qué significa ese número?, se preguntó. Alejo, ¿cuánta sangre intentaste meter al guante? ¿Cuánta drenaste en las pruebas?, preguntó. Hice varios tests, respondió Alejo con entusiasmo. Primero usé sangre almacenada. Si la pongo sobre el guantelete, la absorbe, pero ni siquiera al vaciar la bolsa pasó nada especial. Supuse que simplemente se almacenaba. Me sorprendió porque otras armas de sangre se activaban con menos. Pensé que, siendo un nivel superior, sería diferente. Así que busqué voluntarios. Probé con 2 personas, y ambos sintieron un cosquilleo incómodo cuando los toqué con el guante. Me preocupé, así que dejé la prueba ahí. No descubrí ningún otro efecto. Al escuchar a Alejo, Diego comprendió. La habilidad activa requería la sangre de 10.000 personas distintas, y la cifra aumentaba con cada uso. Sí que usar la habilidad activa significa reunir la sangre de 10.000 individuos distintos, y más cada vez, pensó resignado. Adiós a la idea de usar la armadura de sangre real para llenar el guante. ¿Tendré que pedir otra donación masiva? Había más de 10.000 miembros en la facción maldita, cientos de miles en todos los planetas, y seguro tenían más sangre almacenada. Su prioridad sería mejorar el guantelete primero. Alejo, has creado algo increíble, gracias. No creo que siquiera seas consciente de lo que tienes entre manos, le dijo Diego sonriendo. La curiosidad de Alejo creció, y Diego le explicó todo lo que había descubierto. Incluso Alejo quedó impresionado. Ese objeto desafiaba todas las reglas de un herrero. Mejoraba el equipo al instante. Era más una habilidad que un simple objeto. Alejo puso una condición para ayudarlo a seguir trabajando. Quería ver en acción cómo funcionaba la mejora. Lo único que ambos podían suponer era que el cristal usado, proveniente de José Eno, tenía alguna influencia especial en el guante. Parece que tendré que contactar a Samuel para que me ayude. ¿Y lo otro que pedí?, preguntó Diego. ¿Ah?
Eso es por lo que vine, respondió Alejo. Quería hablar con algunos líderes para conseguir algo más personal para ellos. Sinceramente, el guante me llevó mucho tiempo, pero sabiendo lo increíble que es, valió cada hora. Diego pensó que no era mala idea, y decidió que estaría bien que Alejo se reuniera con los líderes, siempre acompañado de un caballero real. Ya sabían que Alejo no era alguien común, y no se atreverían a hacerle daño. Justo cuando Diego iba a hacer una llamada, su máscara vibró. Aunque usaba una máscara en vez de un comunicador estándar, estaba acostumbrado. Anselmo, no esperaba que me llamaras tan rápido, saludó. Yo tampoco, respondió Anselmo con voz seria. Creo que esto tiene que ver con la Junta. ¿La Junta? Quiso saber Diego. Quieren invitarte a algo, dijo Anselmo nervioso. Mientras tanto, en uno de los planetas Katz, un pedido de aterrizaje había llegado desde el grupo terrestre. Ezra autorizó la llegada. Necesitaban colaborar. Cuando la nave tocó suelo, bajó un general de alto rango y varios coroneles a su lado. Fueron escoltados y el general entregó una carta oficial sellada a Ezra. ¿En serio tienen que venir en persona a entregar esto? Podrían haberme llamado, dijo Ezra con una sonrisa incómoda. Es solo para sus ojos, señor. No podíamos arriesgarnos a que se filtrara, ni que los Dalki interceptaran, respondió el general. Ezra reconoció el sello, igual que Grimm, quien recordó cuando la familia Katz fue invitada a formar parte de los Cuatro Grandes. Así que han decidido involucrarse. Ridículos, se quejó Grimm mirando al nervioso general mientras su nieto abría la carta. Oh, una invitación, ya sé quién más la recibió. Esto sí que se pone interesante, sonrió Ezra. Capítulo 1038. Un debut. Los miembros del grupo terrestre estaban ocupados, pero no precisamente luchando contra los Dalki ni preparando un movimiento estratégico, como lo hacían Anselmo o Samantha. No, su atención estaba centrada en unas cartas muy especiales. Cada una llevaba un sello inconfundible. Algunos de los altos mandos del grupo terrestre, aquellos con derecho a voto, reconocieron de inmediato el emblema que adornaba los sobres. Sin embargo, otros, incluidos algunos de los destinatarios, no tenían ni idea de su procedencia. El sello pertenecía al Consejo. Eso sí, que no supieran de dónde venía no les hizo subestimar su importancia. Después de todo, las cartas estaban siendo entregadas en mano por generales y coroneles de alto rango. Algo grande se estaba moviendo, algo que incluso podía tener detrás al mismísimo comandante supremo. Todos los que recibieron las cartas lo hicieron en persona. No importaba dónde estuvieran, las misivas llegaban sin demoras ni errores. Y había un patrón claro entre los seleccionados. Primero, los pesos pesados del grupo terrestre. Anselmo, Samantha y algunos generales que, irónicamente, también eran los encargados de repartir las invitaciones. Luego, los elegidos fueron viajeros, pero no cualquiera. Aquellos cuyos nombres no resonaban en las grandes esferas. Eran conocidos simplemente como los sin rango. Estos eran individuos que habían decidido no unirse a ninguna facción ni gremio, optando por el camino solitario. Por eso, su fama no alcanzaba los niveles de los Cuatro Grandes, pero los rumores hablaban de que algunos de ellos podrían rivalizar con los más poderosos. Mientras tanto, Satsuki se encontraba en uno de los planetas bajo control de los terrestres. No estaba en la misma ubicación que Anselmo y Samantha. El planeta en cuestión se llamaba Lainan, un lugar de superficie rocosa que dificultaba el asentamiento, pero ideal para tender trampas contra los Dalki. Por eso decidieron conservarlo. El cielo era una mezcla vibrante de violeta y naranja. Por las noches brillaba un índigo resplandeciente. Los días duraban la mitad que en la Tierra y el ambiente era gélido. El refugio en Lainan no era como los demás. En vez de ser una única base central, estaba dividido en 5 secciones. Las naves eran necesarias para desplazarse entre ellas, aunque también existían túneles subterráneos para emergencias. Todo debido al terreno hostil. Después de dejar el sistema solar de los vampiros, Satsuki regresó brevemente a la facción maldita, pero pronto se trasladó al territorio terrestre. Su objetivo era claro: reunir al mayor número posible de miembros de la familia Marumoto. Estaba recuperando el poder que una vez tuvo, y más ahora que contaba con un regalo de Diego, pero no podía evitar sentir cierto temor. Si alguien informaba de lo que estaba haciendo, podrían intervenir antes de que pudiera volver así establecerse.
Una simple denuncia bastaría para desmantelar su resurgimiento. La razón por la que estaba en Lainan era Mateo. Él había sido parte del ejército, pero tras la reestructuración bajo el mando de Patel, fue asignado a colaborar con la facción maldita. Otra parte del ejército se integró con los Cats, como muestra de confianza. Mateo se encontraba en una posición incómoda, sin saber bien si su lealtad estaba con los terrestres o con la facción maldita. Aún así, ambos bandos lo trataban como uno de los suyos. En ese momento se dirigía hacia un edificio grande que funcionaba como taberna. En la puerta colgaba un cartel de cerrado. Esta taberna se encontraba en una de las 5 secciones del refugio, y allí mismo se alojaban Satsuki y sus nuevos reclutas. Por petición personal de ella, Mateo no había reportado nada sobre su presencia a sus superiores. Desde afuera se escuchaban risas y jolgorio. Mateo miró en ambas direcciones, asegurándose de que nadie lo seguía, y luego abrió la puerta. Apenas entró, escuchó un estruendo y un trozo de madera voló cerca de su cabeza. «¡Vamos, Rogart! ¡Muéstrales lo que sabes hacer!», gritó alguien entusiasmado. Lo que vio a continuación era una escena que, aunque ya la había presenciado antes, seguía resultándole desconcertante. Un bestia con cuerpo de mono y cola de serpiente se enfrentaba a un oponente. A su lado, uno de los miembros de la familia Marumoto, cubierto de una armadura gastada, lo dirigía en combate. El mono saltó al aire y desde su cola lanzó un chorro de veneno verde. Al mismo tiempo, el hombre intentó atacar las piernas del rival con un martillo. Pero el oponente reaccionó rápido. Levantó la pierna justo a tiempo, aplastó el martillo y esquivó el veneno, atrapando al mono por el cuello. Y ese rival era un Dalki. «Satsuki», dijo Mateo, avanzando con paso firme, aunque su nerviosismo era evidente. Ese era el detalle que lo inquietaba. Ver a un Dalki siendo controlado, y no por medios convencionales, sino gracias a un arma de rango demonio. Por eso todo debía mantenerse en secreto. Satsuki no contaba con una sombra donde esconder al Dalki, así que si alguien lo veía, las consecuencias podrían ser catastróficas. El público se asustaría, y si no tenía tiempo de explicar, podría ser señalada incluso como una vamp. Ahora que el mundo sabía que algunos podían resistir la sangre, ya no había un método infalible para detectarlos. «Lo siento, solo estaba entrenando un poco», dijo Satsuki con calma. «Ya veo», respondió Mateo, sin quitarle la vista al Dalki. Satsuki quería que sus reclutas enfrentaran a los Dalki en combate real para fortalecerse. No había mejor forma de aprender que enfrentando al enemigo. Además, ella misma estaba perfeccionando su control sobre la criatura. Fue entonces cuando Mateo sacó una carta de su chaqueta y se la tendió. «Estoy seguro de que sabes de quién viene esto». Satsuki reconoció el sello al instante. Abrió la carta y, tras leerla, estalló en carcajadas. «¿Sabes lo que dice esta carta?». Mateo asintió. Sabía que esa sería su reacción. «¿Están locos? ¿Es una amenaza disfrazada? ¿Acaso quieren condenar a toda la raza humana? No entiendo qué planean», suspiró, y luego sonrió con ironía. «Pero bueno, parece que quizás tengas tu gran debut ante el mundo». «¿Qué opinas tú?», le preguntó. «¿Crees que el mundo estará feliz de verme volver? ¿O se sorprenderán al descubrir que aún sigo viva?». Mateo no respondió. Estaba distraído por una figura en el fondo de la taberna. Alguien que no había notado antes. Un ser grande, con casco, que llevaba una especie de caja sujeta al costado. La figura se levantó justo cuando Mateo le entregaba la carta a Satsuki. Al mirar de cerca, notó algo inquietante dentro del casco. No había cabeza, solo un espíritu azul flotando. «¿Qué demonios? ¿Es una bestia? Parece humano. ¿Quién es este tipo?», pensó Mateo, estremecido. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor.
cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego.